pues vamos a por la última sesión antes del descanso. Ya recordar que después tenemos las dos salas paralelas que están a disposición. Si en caso de que se llenen, no hay problema porque todo se graba, con lo cual tranquilidad para no subir del aforo de cada una de las salas. Y aquí, por lo que veo, pues la verdad es que estamos bastante completitos. Entonces, vamos a por la última sesión de esta parte de la mañana y vamos a hablar de un paseo por la evolución de la gestión documental en la Diputación de Girona. Para ello tenemos a María Asunción Colomer Arcas, jefa de Servicio de Archivos y Gestión de Documentos del Área de Promoción Económica, Administración y Hacienda de la Diputación de Girona, y a María José Baños Moreno, que es la responsable de Producto y Calidad en el Área de Archivo y Preservación Digital de Odilo. Así que, adelante. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias por asistir y estar aquí con nosotras, y también a Chon por aceptar participar en la entrevista. Antes de empezar con ella, sí que me gustaría leer un poco su biografía, para que todos sepamos cuál es su trayectoria. ¿Vale? Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene el máster en Archivística por la misma universidad. Inició su carrera profesional en el mundo de la investigación en arqueología, gestión de museos, restauración, documentación, difusión cultural. En el 87 empezó a trabajar en el Archivo General de la Diputació de Girona y desde el 90 hasta el 2006 fue archivera municipal de Salt, en Girona. Tiene una amplia experiencia en la implantación de sistemas de gestión de documentos y en sistemas de acceso a documentación e información. Ya en otra perspectiva, también ha comisariado numerosas exposiciones y es autora y coautora y colaboradora de más de 60 artículos y libros de investigación y difusión relacionados con el patrimonio cultural. También colaboró con el Consejo Internacional de Archivos, del ICA, en la elaboración de la Bibliografía Internacional de Archivística Municipal entre el 2001 y el 2004, que se presentó en Viena. Y una cosa llamativa, ¿no?, a mí me ha resultado interesante, es que con la sección de archivos del deporte del ICA ha participado en la organización de los 4 seminarios internacionales de archivos del deporte en Girona, de 2018 al 2024. Y además es miembro del Comité Directivo de la sección de Archivos del Deporte del Consejo Internacional de Archivos, Sociedad de Archiveros Sin Fronteras y de la Asociación de Profesionales de la Archivística de Cataluña. ¿Vale? Bueno, ahora ya en cuanto a la entrevista, la hemos articulado en unas cuantas preguntas que espero que nos dé tiempo a hacerlas porque, Chon tiene mucho que contar. A ver, la primera que te quería hacer. Ante los nuevos escenarios tecnológicos, ¿cómo se plantea el trabajo a largo plazo en vuestra institución? Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Para responderte esta pregunta, yo creo que tendríamos que hacer un poco una recopilación o una reflexión de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Un poco, ver las distintas etapas por las que hemos pasado en gestión documental. De hecho, hace un rato José Ramón Cruz Mundet lo ha explicado muy, muy bien. Yo os lo explicaré desde mi experiencia, ¿no?, tanto en el archivo de la Diputación como en algunos archivos municipales. Y básicamente yo dividiría este tema en unas 3 o 4 etapas. La primera etapa, que por supuesto las hay anteriores, la experiencia archivística la tenemos desde hace siglos, y la venimos aplicando poniéndonos de acuerdo con el tiempo, de una manera o de otra. La primera fase a la que me voy a referir es la que se da a finales de los años 80, 90, donde aún es cuando yo empiezo a trabajar en la Diputación y trabajamos básicamente con fichas manuales. Describimos la documentación, ponemos la ficha en su sitio, en su serie documental, trabajamos con cuadros de clasificación orgánicos funcionales
Y básicamente los documentos, casi todos ya son mecanoscritos, se escriben a máquina, pero aún continúan algunos documentos, sobre todo esenciales, haciéndose pues, a mano, como son los libros de actas y algunos documentos más formales o de protocolo y tal. Aún así, en estos años, a finales de los 80, el archivero Joan Boadas en Girona, en el Ayuntamiento de Salt, puesto que él era el archivero municipal de Salt, implantó un sistema de registro de expedientes vinculado al registro de entrada y de salida. Y en este registro de expedientes se pretendía pues, poder controlar todos los expedientes que se producían en el ayuntamiento. Fijaros que tanto el registro de entrada como de salida, como este registro de expedientes, se realizaban a mano, como ha dicho antes muy bien pues, José Ramón, ¿no? Allí con sus líneas, sus columnas, ¿no? Año, descripción, interesado, etcétera, ¿no? Y el registro de expedientes, ¿qué hizo? Pues los datos que se recogían en este registro de expedientes era, uno, se le daba un número único e inequívoco a cada uno de los expedientes dentro del año, barra año. Dos, se inscribía a la unidad administrativa o el centro gestor que era el productor de este expediente y que era el responsable de su tramitación. 3, se le daba el código de clasificación según el cuadro de clasificación municipal en aquel momento, se le ponía el título del expediente y se anotaba la fecha de inicio. Fijaros que en realidad muchos años más tarde y cuando vamos hacia la administración electrónica, el Esquema Nacional de Interoperabilidad nos da prácticamente estos datos como los metadatos obligatorios del expediente electrónico. Y seguramente en el registro también encontraríamos los mismos del documento electrónico. Bueno, salvando las distancias de lo analógico a lo electrónico. ¿Ya se aplicaban buenas prácticas entonces? Sí, yo creo que se aplicaban buenas prácticas. Que yo conozca, en aquel momento esto se hacía en el Ayuntamiento de Salt y en el Ayuntamiento de Mataró, en Barcelona. Bueno, una siguiente fase sería a partir de los 90, cuando se generaliza el uso de los ordenadores personales. En este caso, este uso generalizado nos dio un salto también a los archiveros, que cuando conseguimos tener nuestro ordenador para gestionar los fondos del archivo que teníamos entre manos, pues cambió radicalmente todo el tema de las fichas manuales en cajones y tal, y empezamos a trabajar con bases de datos. Y en todo caso imprimiendo las fichas desde las bases de datos. En este caso, el registro de expedientes en el Ayuntamiento de Salt se informatizó y producía, o sea, podías hacer la carátula del expediente automáticamente y además podías imprimir la ficha de ese expediente que pasaba a las oficinas de gestión y cuando terminara su tramitación pasaría al archivo junto con su ficha. Y además también permitió que con el tiempo pues, semiautomatizáramos las transferencias de expedientes al archivo a partir de estas bases de datos de forma muy fácil. Una vez cerrados, es decir, marcando los que queríamos transferir y mandándolos al archivo, que por supuesto se verificaban. Me he olvidado de decir que para que este sistema funcionara correctamente había una cosa muy importante y es que ningún expediente podía resolverse ni por decreto, ni por Junta de Gobierno, ni por pleno si no se había dado de alta en el registro de expedientes. Y esto era fundamental, porque quiere decir que se alineaban con la gestión documental el archivero, el secretario y el alcalde, y los políticos, por decirlo de una manera. Y eso fue importante. De hecho, en Salt fue fácil hacerlo porque Salt estuvo anexionado a Gerona y en un momento dado, en el año 83, se segregó otra vez y pasó a ser un municipio de nuevo.
Y por lo tanto fue una administración joven y que, bueno, pues la conjunción pues, de Joan Boadas, ciertos secretarios, interventores y tal, pues y informáticos, por supuesto, hizo posible esto. La tercera etapa a la que quiero referirme, y en este caso yo ya vuelvo a estar en la Diputación de Girona. Otra cosa que creo que impactó muchísimo en los sistemas de gestión de documentos fue la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. De hecho, establece un derecho ciudadano, pero también establece una obligación para las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen que resolver este acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En este caso, debo decir que se dio un gran paso legislativamente, pero la aplicación no se generalizó como esperábamos y no se generalizó el uso de los medios electrónicos. ¿Qué dio de positivo? Pues que a raíz de esta ley también se desarrollaron y se aprobaron el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿Qué dio de positivo en el sistema de gestión documental de la Diputación? Que hasta entonces pues, lo que hacíamos era que los registros de expedientes se llevaban en las distintas unidades administrativas con Excel y luego sí servían de relación de transferencia cuando transferíamos al archivo. Pero en ese momento hay una toma de conciencia, yo diría, a nivel político y técnico, que ya están pensando en que la administración electrónica va a ser algo que va a ser impepinable, ¿no? Imparable. Y, por lo tanto, la Diputación de Girona optó por hacer un convenio de colaboración con la Diputación de Barcelona, por el cual, entre las dos diputaciones, haríamos los instrumentos necesarios para la implantación de un sistema de gestión documental sólido en nuestras administraciones. Perdona, fíjate que estás hablando de una evolución muy clara, ¿no? Hacia respetar el ciclo de los documentos, pensar a largo plazo, ¿no? De qué va a pasar después con la administración electrónica. Ya estabais hablando de que ya trabajabais con Excel, ¿no? Y con otros programas y bueno, de esto ya hace unos cuantos años y sin embargo la realidad es que todavía hay algunos archivos que siguen trabajando con estas herramientas, o sea que... Cierto, o sea, los desequilibrios son sí, evidentes, ¿eh? Como que también es cierto que en Cataluña, en esa misma etapa, un poco antes, ¿no? Se aprueba la Ley 10/2001 de Archivos y Documentos, que ya nos dice que todas las administraciones públicas en Cataluña tendrán que tener un único sistema de gestión documental que abaste el tratamiento correcto de la documentación en fase activa, semiactiva e inactiva y que además garantice la transparencia. Este último punto llegó en el año 2015 a raíz de las leyes de transparencia, se modificó la Ley 10/2001 de Archivos y Gestión de Documentos de Cataluña. Como te iba diciendo, pues con Diputación de Barcelona establecimos un cuadro de clasificación ahora sí funcional, un catálogo de tipos documentales siguiendo el ENI que posteriormente desarrolló la Generalitat de Cataluña y las diputaciones lo hemos desarrollado un poco más para adaptarlo a las necesidades de las diputaciones, pero conservando los códigos ENI o de interoperabilidad que ya nos daba el ENI en su momento, pero también habían cosas poco definidas en el catálogo de tipos documental ENI que nosotros necesitábamos llevar a lo concreto, ¿no? O sea, un informe es un informe, pero un informe de fiscalización, a lo mejor en intervención necesitan buscar informes de fiscalización o otro tipo, ¿no? Informe urbanístico, informe de lo que sea, ¿no? También trabajamos el esquema de metadatos y pusimos un poco las bases, se aprobaron las políticas de gestión de documentos tanto en la Diputación de Barcelona como en la de Girona y se pusieron las bases para la implantación de estos sistemas de gestión de documentos en el entorno que ya impepinablemente fue el electrónico, ¿no?
Bueno, esto ya lo he dicho. Vale, y ya por fin podemos hablar de la plena implantación de administración electrónica con la llegada de las leyes 39/2015 de procedimiento administrativo y 40/2015 de procedimiento administrativo. Con estas leyes sí que la Diputación de Girona se pone las pilas y dice que va a cumplir los plazos, porque estas leyes ya nos implican un plazo, nos dicen el 2 de octubre de 2016 los procedimientos administrativos deben ser electrónicos o no serán. Bueno, era un poco exagerado, pero la ley así lo definía y lo marcaba. Y también, en cuanto al registro, a los registros, daba otra fecha, que era el 2 de octubre de 2020. También para el archivo electrónico apareció unos primeros plazos que luego se fueron alargando, siendo el plazo al final en abril de 2021. Bueno, llegamos a la implantación de la administración electrónica un poco a lo bestia, porque sí, en junio de 2016 se empezó a operar electrónicamente en toda la Diputación y en todos los organismos del sector público institucional, pero bueno, con expedientes híbridos, porque evidentemente habían expedientes empezados que había que continuar tramitando, pero con la visión de no crear ni un solo expediente en papel más. Pero a día de hoy, o sea, con esa visión, ¿seguís recibiendo documentación en papel? ¿Netamente en papel? No, en principio no. O sea, sí que se recibe porque algunos interesados pueden interlocutar con la Administración en papel, pero se escanean en el registro, se digitalizan y se incorporan al expediente. En cuanto a las herramientas que usamos para llevar a cabo esto, se implantó el programa Firmadoc de Berger Lebrol, además de toda una galaxia de programas como Accedes y Calwin, que ya existía anteriormente, el gestor de patrimonio, gestor de subvenciones, etcétera, y finalmente también un gestor de órganos de gobierno. También, evidentemente, para poder interactuar con las otras administraciones y también para nosotros, se han utilizado las herramientas del Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, como el EACAT, ETRAM, Registro, eFactura, etcétera, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí pues se empezó a pensar ya en cómo desarrollar el tema de archivo electrónico, porque estábamos en un contexto en el cual desde el archivo trabajábamos esencialmente con documentos analógicos, pero estábamos interviniendo ya en la creación de los documentos electrónicos y sabemos que, bueno, según la ley, cuando se cierran tienen que pasar al archivo, pero bueno, hay que tener el archivo preparado para que puedan pasar. Y esto aún no se ha dado, pero sí que hemos avanzado y en nuestra estrategia de caras al archivo único era pensar que queríamos un archivo único que nos diera un gestor documental que permitiera acceder y gestionar toda la documentación analógica, pero también la electrónica, y una parte de archivo electrónico que nos permita aplicar la preservación a medio y largo plazo. Bueno, pues si te parece, vamos a adentrarnos un poquito más en el tema del archivo electrónico único, que yo creo que es algo que nos va a interesar a todos. Y bueno, ¿cómo se desarrolló ese proyecto? ¿Cómo fue del archivo electrónico único? Bueno, la verdad es que yo vine al CENADE en 2020, justo antes de la pandemia. De hecho, llegué a mi casa muy enferma. Pero bueno, por eso me acuerdo perfectamente, ¿eh? Pero sí que es verdad que aquí en el CENADE se estuvo hablando de Archive y también había stands como los hay ahora, ¿no?, que nos mostraban posibles soluciones de archivo, de gestión documental y tal. En realidad, nosotros habíamos empezado a pensar en todo esto en 2019 y fue pues, en 2020 cuando al venir aquí
entramos en contacto con Odilo, con la aplicación A3V, doble y Preserver. Hablé con otros archiveros que habían ya implantado Odilo en sus archivos, como pues, con Carlos Alcalde de Valladolid, con Sole Amaro de Badajoz, con Pedro Cabrera de Tinajo, que además en este caso recuerdo perfectamente que, no sé si fue en alguna sesión, mostró los documentos electrónicos ya transferidos al archivo y visualizables, ¿no? Y en todo caso, empezamos a analizar otras soluciones, a analizar las públicas, a analizar las privadas. Conclusión, las soluciones públicas daban muy buenas perspectivas y muy buenas funcionalidades a nivel de preservación y de políticas de gestión documental aplicables a los documentos, pero no facilitaban nada el acceso a los documentos. El acceso entendido como lo teníamos hasta entonces. Nosotros teníamos ya bases de datos puestas en Internet en la página del archivo, donde se podían consultar ya más de 1 millón de páginas digitalizadas del BOP, más de 500.000 acuerdos de Junta de Gobierno y Pleno de la Diputación y de los ayuntamientos adheridos al proyecto que luego os hablaré actual. Y, por lo tanto, queríamos mantener esto como mínimo, que el acceso fuera similar y decir, vemos la ficha descriptiva, pero vemos los documentos originales. Y, bueno, las soluciones públicas no daban en este sentido suficientes expectativas de acceso y para nosotros era uno de los puntos estratégicos. En cambio, las soluciones privadas, especialmente pues esta de Odilo, estaba orientada a la conservación y a la preservación y se combinaba con una gestión documental centrada en las posibilidades de acceso a través de los portales de archivo que lleva incorporada la aplicación. Y, por lo tanto, nos pareció que era la que necesitábamos. Además, nos daba la posibilidad del archivo electrónico junto con Preserver, que nos garantizaba este tema. Además, estaban certificados con Esquema Nacional de Seguridad, Esquema Nacional de Interoperabilidad y seguían el modelo OAIS, que a nosotros también nos pareció que podía ser interesante. Y allí nos lanzamos y se adquirió en el 2021. Y en un largo proceso, pues en el 2023 hemos terminado, porque se adquirieron los programas, se contrató la parametrización, las migraciones, todo, y puedo deciros que en 2023 se concluyeron estas migraciones correctamente y que estamos en ello. Y ahora ya vamos, justo esta semana hemos aprobado los protocolos de preservación y ya estamos empezando a subir los primeros documentos a preservación digital. Bueno, a ver, es verdad que yo ahora, igual aquí, digamos que no soy objetiva del todo, por lo que pueda ser, pero bueno, sí que es verdad que teníais interés en cubrir muchos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la propia evolución de la archivística, ¿no?, acercar la documentación a la ciudadanía, ¿no?, facilitar el acceso a la documentación, por supuesto, temas de seguridad, ¿no?, que es imprescindible, y conseguir que el documento esté vigente, ¿no?, y sea accesible desde prácticamente que nace, ¿no?, porque tenéis esa visión conjunta, o sea, de todo el proceso del ciclo de vida del documento. Bueno, no exactamente, porque en realidad toda la fase activa se gestiona desde Firmadoc. Y lo que sí nosotros ahora queremos garantizar, que de Firmadoc a Odilo se pueda hacer esta transferencia. Odilo recibe expedientes ENI. Firmadoc están en ello, yo creo, y espero, porque es vital que los más de 200 o 250.000 expedientes que tenemos en electrónico se transfieran ya de una vez ahí. En cuanto al acceso, es una finalidad
casi última del archivo. No trabajamos, sí que trabajamos para conservar y preservar el patrimonio documental, para las generaciones futuras y todo lo que queráis, pero lo que queremos es dar una mayor capacidad de servicio, ¿no? De que los ciudadanos puedan acceder al archivo y que la propia administración pueda acceder a sus antecedentes que necesita muy a menudo para resolver. Bueno, como preveíamos, nos vamos a quedar, bueno, tenemos muchas cosas que contar, pero a ver, ya intuíamos que se nos iba a quedar un poquito corto. Pero muy corto, ¿eh? Entonces, no sé cómo... ¿Qué tiempo tenemos? ¿Un poquito más? Bueno, queríamos hablar también un poquito más sobre vuestro fondo documental, ¿no? Las características de ese fondo. No sé si nos va a dar tiempo a hacer un breve repaso o si prefieres saltar a la última pregunta, que era la que tenía que ver con las transparencias, que quizá... Bueno, lo que tú quieras. También pensaba que la pregunta primera, que no he acabado de contestar, sí, iba en el sentido de cómo el escenario tecnológico sí, iba a impactar en la Diputación. Pues, desde luego, desde el punto de vista de archivos, ya lo ha dicho muy claro José Ramón Cruz Mundet. Uno, la conservación de los datasets. Es que esto es algo a lo que tenemos que ir sí o sí. Otra, que la transferencia de la documentación electrónica al archivo electrónico sea una realidad. Y bueno... La inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial también, es claro, todos estamos expectantes porque realmente sorprende, ¿no?, a las cosas que pueden hacerse con inteligencia artificial. Pero aún así, como yo ya soy mayor y mi formación viene de los sistemas de gestión de documentos, me da un poco de cosa ver esto que los algoritmos puedan hacerlo todo, ¿no? Me gusta más seguir la lógica de las cosas comprensiblemente, ¿no? Ya no es de los documentos leíbles en papel o leíbles en máquina, sino que los lea un algoritmo y que interprete cosas reales, ¿no? Y luego, bueno, yo conozco, por ejemplo, aplicaciones de lectura de manuscritos de la Universidad de Valencia, de Transcriptorium, o de la Universidad Politécnica de Cataluña con el Archivo Municipal de Tarrasa, que parecen muy interesantes, y la aplicación de IA pues, a la clasificación, a las búsquedas, abren un camino muy interesante a recorrer, ¿no? Y ahí estamos pedaleando, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos vamos a dejar muchos temas abiertos. Vamos a estar por aquí todo el día, mañana también. Entonces, bueno, si queréis hablar con nosotros y con Sean, que teníamos aquí pues, unas cuantas páginas más para comentar, pero cortamos ya, que nos echan. Gracias. Bueno.